Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta hora de consuelo, que los viernes la productora y directora de este espacio, doña Consuelo Desprades, cede de manera muy generosa al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. En el día de hoy, primer viernes de este año 2018, tenemos un programa muy especial. El espacio hoy está muy engalanado, no solamente porque tenemos la presencia de gente muy querida, parte también del comité y parte de esa dominicanidad que compartimos con todos ustedes, de esa vocación de proteger la soberanía y de abordar la problemática migratoria haitiana con criterios razonables. Haití es un estado fallido, comparte la isla con nosotros, son nuestros vecinos, pero en esas condiciones de falencias históricas y materiales, no hay posibilidad de que República Dominicana resuelva los problemas de Haití. La comunidad internacional, por lo tanto, tiene que ayudar a Haití, igual que lo hacemos nosotros, siguiendo nuestro ejemplo, que somos el país más solidario del mundo con este vecino. Pero en Haití, porque en República Dominicana no están las soluciones para estos problemas y podemos comprometer los destinos de los dominicanos, la búsqueda en el camino para el desarrollo y una vida digna para todos. Y al final del año 2017, el país vio muchas cosas que tenían que ver con eso. El tema de contrabando con el clerén, que produjo intoxicación a una gran cantidad de personas, murieron cerca de 25 personas del lado haitiano, del lado dominicano también. Tuvimos el problema de las estadísticas que confirman lo denunciado por nosotros, que esta migración sin control a través de una frontera porosa compromete los recursos de los más pobres. Las estadísticas demuestran que más de la mitad de los partos, de los nacimientos en el sistema hospitalario público, que es el que atiende a los más humildes dominicanos, correspondió a parturientas haitianas en un tráfico humano y de niños. Y el tema de los menores nacidos en la República Dominicana o sencillamente traficados hacia la República Dominicana genera otra distorsión, otro grave problema que también fue objeto de los titulares al final del año. Muchos de estos niños, un contingente importante de estos niños traficados, no se saben quiénes son sus padres. Y aquí son, de hecho, explotados en las esquinas, alquilados para ejercer la mendicidad. Otros, beneficiándose de esa generosidad sin límite de los dominicanos, son alumbrados en hospitales dominicanos. Y sus madres les abandonan. Y además del problema de indocumentación de sus padres, tenemos sumada la situación de la no determinación de quiénes son los padres de estos niños abandonados. El sistema jurídico contempla el manejo de todo esto, y de eso es que vamos a hablar hoy con especialistas muy reputados en la materia. Diría yo que las máximas autoridades jurídicas, técnicas en esos campos. Y el comité los trae para servírselos a ustedes en información de cómo abordar esta problemática. De que estos niños y niñas abandonados, acogidos por el Estado Dominicano, criados por el Estado Dominicano, llegan a la adultez y no tienen apellido porque no tienen una afiliación conocida. La Junta Central Electoral, en mayo del año pasado, dictó una resolución. Esta resolución no fue objeto de consultas y se vino el país a enterar precisamente porque dos de las personas que estamos en el estudio hoy, quien les habla y el doctor José Miguel Vázquez, también distinguido miembro del comité, fuimos entrevistados por una periodista del periódico El Listín Diario. Así fue que se originó este escarceo. Y ninguno de los dos conocíamos esto, y hay que ver que José Miguel es un especialista en esa materia, por muchos años consultor jurídico de la Junta. Y obviamente ya estudiando nos dimos cuenta de sus enormes hierros. Esto como una ola, entonces, genera el cuestionamiento, que fue lo que hizo la Junta, asignó apellidos de familias conocidas en un listado, en un glosario, sin consultar a nadie. Dándose cuenta del hierro, la Junta entonces asume, por boca de su presidente, una actitud muy racional, muy prudente. Eso que debió ser objeto previamente de una consulta, entonces ahora convoca, y vamos a pedirle al señor director que nos ponga, eso salió el día 30 de diciembre, es una convocatoria para que todo ciudadano que quiera hacer una sugerencia a partir del día 30 hasta el 30 de enero puede hacer los aportes que mejor entienda. El panel de hoy es para eso. Hoy vamos a tratar
los alcances de las materias jurídicas concernidas, para que ustedes conozcan cómo es ese procedimiento en el cual los menores abandonados son acogidos y cuál debía ser, o por dónde debían encaminarse, las posibles soluciones a resolver un problema de identidad, pero también un problema de guarda de estos menores. Y cómo solucionar la situación de aquellos que no son objeto de adopción. Entonces, no se nos vayan. Vamos a hacer una muy breve pausa para terminar de acomodar nuestros invitados, porque tenemos el set, ustedes van a ver, engalanado con estos profesionales de altísimo nivel, con los cuales ustedes van a tener un nivel de información para entender el manejo de este tema que es afectado por ese eje transversal de la migración descontrolada. Así que, señor director, vamos arriba y volvemos en unos breves instantes. Amigos, gracias por seguir en esta hora de Consuelo, en el espacio que doña Consuelo le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Tal y como les había anunciado, tenemos hoy un panel extraordinario. Tenemos un panel compuesto por verdaderas autoridades técnicas en las materias concernidas con la revisión de esta resolución 03-2017. Y voy a empezar por el extremo, porque uno empieza por las damas, pero para ir en ese mismo orden en el que van a ir sus exposiciones, tenemos a José Miguel Vázquez. José Miguel ustedes lo conocen. José Miguel es miembro del comité de muchos años, consultor jurídico de la Junta Central Electoral, tiene una vida política que la deja en la puerta del comité, pero está aquí no tanto porque es del comité, no tanto porque es de nuestros afectos, es porque su obra sobre el manual de los actos del Estado Civil, que nos ha dado a los abogados mucho dinero que ganar, por cierto. Nunca me han dejado. Y nunca, sí, compramos el libro, pero ya. Le sitúa a él como un verdadero doctrinario en la materia de actos del Estado Civil. Inmediatamente a su izquierda tenemos a Jacqueline Jiménez, una de las abogadas. A ver, esa es mi abogada para temas de... eso es verdad lo que estoy diciendo. Con un expertise práctico en materia de derecho de menores. Y nadie mejor que ella, que conoce al dedillo esa materia, para explicar qué es lo que pasa con el tema de los niños abandonados, como es el sistema de declaratoria de abandono y todo lo demás. Y después, no último, no por ser la que está a mi derecha, es la menos importante, doña Carmen Herrera, la doctora Carmen Herrera, también una autoridad en materia de derecho migratorio y de familia, presidenta de ANAE y dirigente gremial del Colegio de Abogados, ya con un referente en su presencia y además una asidua comunicadora en el campo jurídico, con un programa excelente con el que nos lleva información jurídica. Así que tenemos este panel importantísimo. Y en ese mismo orden, yo quiero que José Miguel explícanos desde el punto de vista jurídico el tema concernido a la Ley 659 sobre el Acto de Estado Civil, de lo que implicó esta resolución que dictó la Junta. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a este impresionante público que tiene la capacidad de captar todos los días, doña Consuelo. Con relación a mi persona en primer término, como hombre masculino, se debe simplemente al asunto de la igualdad de género. ¿No, verdad? Mira, vamos a empezar en lo que fue para nosotros sorpresa de la resolución 03-2017. Su primer artículo prácticamente lo dice todo. Se instruye a la Dirección de Informática crear una aplicación electrónica que permita escoger un apellido de la base de datos contentiva en el glosario alfabético de apellidos, que serán sorteadas por la consultoría jurídica de esta Junta Central Electoral de los 128 apellidos que ellos seleccionaron. Al momento de la emisión de su opinión favorable del expediente contentivo de la sentencia de declaración de abandono del Tribunal de Niños y Niñas de primera instancia en materia de familia. Este primer artículo realmente trata de plantear cuál es el propósito.
tiene un orden jurídico. Sin embargo, ellos plantean de manera apropiada que seleccionarán en su opinión para fines de someter al tribunal. En definitiva, si hubiese una base legal, quien realmente puede decidirlo, salvo que una ley indique lo contrario, en este caso sería el Tribunal de Niños y Niñas, que es el tribunal que tiene jurisdicción sobre la materia de niños. Pero para hablar de esto, estamos hablando de niños en estado de abandono. La Junta no diferenció lo que es niño en estado de abandono y niño de filiación desconocida. No siempre un niño en estado de abandono es de filiación desconocida. Por ende, no es correcto hablar de imponerle apellidos a niños en estado de abandono cuando las causales de ese estado de abandono pueden ser disímiles y que se conserve el origen de su filiación, por ende le aplicaría ya, de hecho tendría un apellido natural. Hay diferentes planteamientos que se han hecho. Se ha hablado del artículo 28 de la ley 659-44, que habla de que los oficiales no podrán insertar en sus actas, por vía de anotación o por cualquier otra vía, alguna anotación marginal dentro de esa acta si no es con una orden judicial. Ciertamente, lo que hay que analizar es si procede o no asignarle apellido a niños en estado de abandono que ya tengan una filiación, o asignarle a un niño de filiación desconocida un apellido. Son dos cosas diferentes. Pero en este caso, el artículo 28 de la ley 659, yo entiendo que no aplicaría, porque de ninguna manera se está hablando de modificar el acta, porque lo que da el acta es precisamente la sentencia. La sentencia es que describe, es que ordena la conformación de los datos que debe contener el acta de nacimiento a través de esa sentencia de niños y niñas. Podríamos irnos entonces al artículo 47, que en este no quiero profundizar porque ya sé que está previsto a ser tocado por las compañeras, con relación al procedimiento sobre el estado de abandono. Pero sí podríamos irnos entonces al artículo 85, que ya lo hemos discutido entre Juan Miguel y yo, sobre la cesión de apellido, tema específico que está dentro de, como uno de los temas principales del libro Las Actas del Estado Civil. En este caso, yo no creo que se podría coger de base el artículo 85 que habla de la cesión de apellido, por el hecho de que tal y como está, indica que podría cederse el apellido posterior al apellido que le corresponda, pero en este caso no le corresponde ninguno. Entonces es apropiado pensar en la misma iniciativa que ha tenido Juan Miguel Castillo, sobre el punto de una ley, aunque sea transitoria, hasta tanto se regularice, porque estamos frente a una situación de personas ya mayor de edad, creo que son 128. 221. 221. Que ya no son niños en estado de abandono. Pero ciertamente que es un problema de calamidad social, porque son 200 y tantas personas que no tienen un apellido. Y que nuestra propia Constitución, el artículo 221, creo, si mal no recuerdo, 263 en el numeral 11, habla específicamente del derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica. Y en el artículo 55, en el numeral 7, habla del derecho al nombre. Entonces, estos dos renglones constitucionales deben ser asumidos, porque no solo son asumidos por nuestra Constitución, sino que están también fundamentados en varias convenciones internacionales de las cuales el país es signatario. Por ende, definitivamente la resolución tiene que ser derogada.
sería. Revocada. O O revocada. A los fines de que se reconstituya, se reformalice o se restituya o se sustituya por otro andamiaje jurídico que sí tenga la fuerza legal para ser implementada. Yo creo que ciertamente podría hacerse. Ahora mismo yo no veo, independientemente del intercambio que hemos tenido con Juan Miguel, de que se pueda hacer una resolución sobre los nombres que son los que designan la afiliación a través de resolución. A pesar de que, como te decía, era una práctica que se utilizaba antes de la ley 13603, de la aplicación de la ley 3603 y antes de la Constitución del 2010, en la propia Junta, y que hay anotaciones de eso en ese libro, donde se designaba un apellido específico, el apellido Pérez. Sabe que el apellido Pérez es aquel que se entiende que es el primer apellido por el asunto de la historia de Adán y Eva, de Pérez Serán. Ese es el... Entonces, el Pérez, ciertamente ese no es chiste, el Pérez fue el primer apellido que se le designó, o el único apellido que se le designaba a los niños en estado de abandono, a los niños en estado de filiación desconocida. Y se designaba a la primera oficialía del Distrito Nacional por ser la más vieja y porque en ella se podría concentrar un control, una vigilancia sobre ese aspecto. Así es que, en definitiva, yo creo que lo que podría producirse en base a los textos legales, en base a la propia resolución que se emitió, es fortalecerla a través de, para fines de que yo considero que en el espíritu es buena. O sea, yo creo que es necesario que a esas personas que tienen filiación desconocida, es obligatorio por el Estado, como pater familia principal, designarle un apellido. Ahora bien, sobre los apellidos, podría manejarse en ese estudio que se haga de un proyecto de ley sobre cuál raíz tomamos, si la patronímica, hay varias... La toponímica. Si es en función de los nombres de los padres, que en este caso no es nombre de padres, sino nombre de personas, o si se hace en función, que tú has tenido esa iniciativa, esa ponencia, en base al lugar del nacimiento, que también podría hacerse. Tú has tocado otro tema en base al asunto del calendario santoral. Pero hay formas de buscarle solución. Lo que sí que como está ella, no hay forma de su aplicación real. Ahora yo te quiero preguntar a ti, Jacqueline. La doctora Jacqueline Jiménez, como dije cuando presenté el panel, es una especialista en derecho de familia. Y vinculado más al tema de los menores. La mayoría de la gente no conoce cómo es el proceso de declaratoria de abandono para estos niños expósitos. Por favor, ilustra al público de cómo es ese procedimiento y luego tus consideraciones con respecto al mecanismo propuesto por la Junta. Sí, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Fíjate, hay una diferencia, ciertamente. Lo que se levanta cuando un niño es abandonado, niño, niña o adolescente, no, porque ya el adolescente tiene un arraigo, es un acta de carencia, es lo primero. Se levanta un acta de carencia de conocimiento de la filiación. En el pasado, a mí me ha tocado sistematizar este tipo de cuestión cuando un niño es abandonado, ya sea en un hospital, en un parque público, en cualquier lugar, y en el proceso ante la Junta Central Electoral, para que el niño entrara al sistema y pudiera ser posteriormente adoptado, se utilizaban los nombres de la institución donde estaba recluido el menor de edad. En el caso específico de los que abandonaban en los hospitales se le ponía CESPAS, que eran las siglas de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social. Tuve un caso también de una niña que fue abandonada en una institución, en una ONG que era un albergue de niños, Villa Bendición,
y se le puso el nombre de Villa Bendición. Entonces, el acta de carencia es lo que le propicia al juez dictaminar que realmente el niño o niña no tiene filiación. Y en el acta, en la sentencia, es que se provee la solución alternativa de darle un nombre y un apellido provisional, porque los niños abandonados, los niños que tienen acta de carencia, que no son de filiación conocida, son niños y niñas sistematizados. CONANI lo que hace es que los tiene en una lista con esta declaración provisional hasta que sean adoptados. Al ser adoptado, se tiene la opción de cambiarle el nombre y cambia automáticamente la filiación. Si es una adopción de una pareja, pues van a tener apellidos maternos y paternos. Si es una declaración, si es una adopción de un solo apellido, también lo pueden tener. Entonces, el asunto del abandono y de la filiación son figuras jurídicas diferentes. Puede ser un niño, niña o adolescente abandonado, pero que sí se conozca su filiación. En el caso de que se conozca la filiación, el proceso es distinto, porque entonces CONANI, a través de las organizaciones que tengan al niño, niña o adolescente, lo que va a hacer es una pérdida de autoridad parental. La pérdida de autoridad parental, su última consecuencia, si es la pérdida de autoridad parental del padre y de la madre, entonces, sí, en virtud del artículo 81 de la ley 136-03, puede darse en adopción, pero puede que no, como dice el colega. Entonces, en el caso de que no se llegue a adoptar, van a conservar su filiación. Lo que veo mal en la resolución es crear una plataforma para que aleatoriamente se dé un apellido donde no hay un soporte jurídico que lo permita a la Junta Central Electoral elegir los apellidos. Desde el pasado, esto del lugar de nacimiento, cuando no se sabe quién era la filiación, de dónde se hereda el apellido, de ponerle del Villar, porque era de una villa, o los lugares como fuente de apellido para que naciera ese apellido, en principio, es una buena recomendación porque se tiene de fundamento el origen de la persona y se puede individualizar a la persona, pero una Junta Central Electoral a través de una resolución no puede obligar a una filiación mueca que no tiene ascendientes ni continuadores jurídicos de ese apellido. También eso lastima el hecho de que yo tenga un apellido y que este apellido tiene un abolengo, tiene un rastreo de dónde provienen, hacia dónde van, y que luego hayan, como quien dice, descendientes, otras personas con el mismo apellido y que no tiene nada que ver en el ámbito consanguíneo. Algo que yo quiero resaltar es que se ha hablado mucho de los extranjeros indocumentados porque no tienen ni siquiera certificado de nacido vivo, y que eso es lo que se ha querido más regularizar, y que esto se da a medida que en unos liceos públicos se encuentran niños y niñas de ascendencia haitiana con apellidos dominicanos, y es lo que llama la atención. Una cosa es el acta de nacimiento y otra es el certificado de nacido vivo. Y otra cosa diferente es la asignación del libro de extranjería, cuando los menores tienen la doble condición de padres ilegales, no tienen un régimen migratorio, y además se sabe que son de ascendencia haitiana, pero también tienen un acta de carencia. Entonces, lo que se inscribe ahí es una asentación en el libro de extranjería, no es propiamente dicho un acta de nacimiento. Entonces, tenemos que diferenciar que el libro de extranjería no es un acta de nacimiento. No es un acta de nacimiento. Entonces, cuando dice que le estamos dando a los menores de edad, a los niños, niñas, adolescentes haitianos, actas de nacimiento y nombres de dominicanos, se rompe el espíritu del asentamiento de la extranjería, del acta de extranjería, que se debe llenar
en los casos de que haya abandono dentro de una misma institución. Y la resolución es ambigua en ese Y la aspecto. resolución es ambigua porque no define criterios. Y mal podríamos aleatoriamente crear un sistema computacional para resolver un problema que es extraño a la Junta Central Electoral porque le está dado a los jueces que ordenan el acta de carencia y posteriormente el acta de abandono y que sistematizan a estos menores que pueden ser dados en adopción. Entonces tenemos que definir todo esto y creo que nosotros tenemos que ya iniciar el proceso de que las actas de nacimiento también sean biométricas, porque con las huellas de estos niños nosotros vamos a saber en el futuro si ya los niños que son encontrados abandonados o de filiación desconocida, si han estado en el registro civil anteriormente y no le vamos a dar una doble documentación y definir aquí con exactitud cuáles son los que tienen un acta de carencia, cuáles son los abandonados con filiación, cuáles son los que están desprovistos de filiación y cuáles son aquellos que tienen el libro de extranjería y cuáles son los que son proclives a darle un acta de nacimiento. Un acta que le corresponde. Bueno, yo creo la Junta debía, este programa, que los muchachos lo suben a YouTube y le invitamos a todos a compartir en la página de internet del comité, este programa queda subido y por lo tanto está disponible, ustedes lo reenvían y compártanlo porque esto es información útil para el fortalecimiento institucional de nuestro país. Y ahora yo quiero cederle el paso a nuestra queridísima Carmen Herrera. Carmen, tú eres una especialista en Derecho de Familia y Migratorio. Y yo quiero que tú nos aportes algún tipo de reflexión con respecto a las implicaciones que tiene la asignación arbitraria, así sea por un mecanismo aleatorio, pero de un listado predeterminado que no obedece a ningún otro criterio más que la selectividad muy subjetiva que ellos quisieron hacer. ¿Qué significaría para estas personas y también para las familias concernidas en ese listado? Claro, fíjate, un punto muy importante. Primero, pues felicitar a los colegas por las exposiciones magistrales y clarísimas sobre estos temas, porque fíjate, lo primero es que la gente lo que pregunta, ¿por qué te opones? ¿Por qué ustedes? Eso es lo que me han dicho, incluso hasta entrando acá al canal. ¿Por qué los especialistas se están oponiendo? No quieren que se solucione el problema de aquellos que definitivamente están en una problemática que se convierte en humanitaria y en un problema que definitivamente la ciudadanía ha entendido que la Constitución le protege. Definitivamente, yo quiero hacer un breve enfoque sobre esto antes de referirme a la resolución 317 y es precisamente qué es lo que nuestros dominicanos tenemos que conocer primero. Yo acabo de concluir un trabajo muy amplio para la Universidad AP en el marco del término de una maestría en Derecho de Familia, precisamente sobre las problemáticas de las actas del Estado Civil, las impugnaciones de filiación tanto paterna como materna, las demandas en reconocimiento de paternidad y que bien le comentaba al doctor José Miguel, sobre su vasta experiencia en este tema y qué pena que todavía nosotros estamos, que cada año tenemos más demandas en impugnación de filiación por temas que ustedes no se imaginan lo que sucede en el país porque definitivamente se hacen declaraciones incorrectas, no obstante irregulares, no obstante la Junta Central tener la ley 659, aunque bastante antigua, con ciertas y breves modificaciones desde 1844, pero definitivamente vino la ley. 46, sí, después vino también la ley 218-17 que tiene ciertas modificaciones, pero señores, no conocemos las sanciones per se. Y yo quería, Juan Miguel, que enfocáramos esta parte. Dentro de las recomendaciones, cómo nosotros extraímos lo que todo dominicano debe de conocer antes de hacer una declaración. Los requisitos que establece la propia ley 659 que están clarísimos
en el artículo 38, también el 18, y las sanciones que prevé la modificación de la ley 218-17. Señores, hay que conocer las sanciones para que usted sepa lo que usted está haciendo, las implicaciones que conlleva esto y sobre todo la problemática que trae para las familias. O sea, va a impedir la reunificación familiar, estos errores, estas irregularidades que son definitivamente muy dañinas para toda la familia. Entonces, si vemos las estadísticas, por ejemplo, nosotros concluimos con un trabajo de la Suprema Corte de Justicia, donde cada año iba increciendo la problemática a nivel nacional. Comenzamos desde 12 demandas en impugnación, 26, 30 y pico, y terminamos en el 2016 con 888 demandas en impugnación de filiación a nivel nacional. Ahí tenemos la de los tribunales de menores de edad. Ahí tenemos los tribunales de familia para Santiago, Santo Domingo y lo demás, por supuesto. ¿Encontraron un régimen de consecuencia? ¿Perdón? ¿Encontraron un régimen de consecuencia? Ninguno, definitivamente. Entonces, ahí es que está la problemática. ¿Entiendes? Es que no hay temor. No, Óyeme, en este caso, oye lo que pasa aquí, hay muchos casos en donde se hace una doble filiación, una doble acta, así es, a propósito de querer ayudar a alguien para llevárselo fuera. Y las suplantaciones que hemos denunciado aquí. Sí. Una doble acta para quitarle a un muchacho que es deportista 2 años, 3 años para el béisbol. O sea que hay muchas causales y no hay forma, o no había forma, de controlar eso, porque tú ibas y tu hijo estaba declarado en San Juan, tú venías y lo declaraba en San Pedro, que a propósito era una fuente de ese tipo de declaración, lo declaraba y no tenía ningún problema porque o lo declaraba con el mismo nombre y nadie se daba cuenta que ahora es diferente porque ya hay un sistema de cruce a través del sistema de computadora, pero, o si no, lo que se hacía es que se le cambiaba el nombre, un nombre, se le cambiaba, aunque se dejara el mismo nombre de la mamá, se cambiaba la fecha de nacimiento y aparecía que era otro hijo. Y hay casos de esos tan difíciles que ya han hecho gente, oye, que los padres esclavizaron, o sea, condenaron a sus hijos a una vida inerte. Claro. Hay gente de esa que se lo han llevado fuera del país, se han naturalizado en otro país con esa falsedad. Sí. Ahora quieren hacer su vida aquí, no hay forma de hacerlo, porque tienen una identidad aquí y tienen una identidad allá. Entonces no hay forma. No, y tampoco han podido ni van a poder bajo esas circunstancias reagrupar sus familias. Pero ¿qué pasa también? Tú te preguntas, ¿y cómo llega esta complicidad, declaración de nacimiento? Tiene que ver un hospital. ¿Ustedes conocen algún director de hospital que ha sido sancionado? Ninguno, definitivamente. Yo no conozco el primero. Oficiales que la ley 659 los penaliza, tienen una responsabilidad. No, aquí hay que implementar la cultura del respeto a las normas y que se establezcan las sanciones para que entonces podamos contar con un registro del Estado civil seguro. Ahora, Carmen, y en este caso, ¿a quién condenamos? ¿A quién sancionamos? Cuando fue un niño de 6 meses que le hicieron esa falsedad, él ha hecho vida sin saberlo en otro lugar y se está desenvolviendo con lo que él creyó que era su vida y cuando viene es una vida diferente. ¿A quién sancionamos? Pero ya esto estamos hablando de un caso ya de varios años. En los casos que se pueden detectar, apreciar a temprana edad o de manera inmediata, se debe de someter al director del hospital porque de dónde salió el documento del nacido vivo del hospital, ¿entiendes? Y programas internacionales que están financiando, tratar de que se le supla de documentos, no se sabe cómo, a la Junta. Pusimos ahí en la pantalla esa información que salió en el periódico El Día. A la Junta le acaban de asignar para ejecutar el convenio con el UNICEF 176 millones de pesos. Bueno. O sea, hay dinero en el tema también. Sí, definitivamente. Hay que analizar y estar de cerca, pero como ustedes bien lo han hecho, con este tema, porque definitivamente tenemos un sistema que lo considero vulnerable aún. Independientemente de que tenemos en la mayoría de los hospitales un equipo y un personal para la declaración inmediata, realmente el sistema es vulnerable y esa parte tenemos que trabajarla. Carmen, otra pregunta que me surge. El estado de abandono generalmente se produce en estos momentos en los hospitales. Exacto. Pero ese estado de abandono no implica necesariamente
una afiliación desconocida. La aparición de la figura afiliación desconocida en esos casos es responsabilidad del Estado. Atención. La negligencia del Y Estado, quiero la falta de enlazar responsabilidad eso del que tú Estado. señalas. Claro que sí. Este programa, este espacio, hace unos meses hizo una denuncia muy seria sobre su plantación con identidad de madres dominicanas de parturientas haitianas. La Junta ordenó una investigación y confirmó lo denunciado por el comité en el espacio de la hora de consuelo. Aquí trajimos la resolución para tratar de corregir eso. En los hospitales, en aquellos hospitales en donde por lo menos cierto control de ingreso hay, el libro de ingreso de los hospitales, que parece uno de esos libros mayores de contabilidad grande, ¿sabían ustedes que no tiene entre las menciones del ingreso la nacionalidad del ingresado? Pero eso es grave. Y entonces, ¿cómo se va a controlar y se va a registrar el libro de registro? Si es un parto y nace, y la persona no tiene documentos o da un dato incompleto y le dan el alta, o sencillamente la madre se va y deja el producto ahí. Ya tenemos el primer caso de niño abandonado. Ok, ¿cómo se llamaba la mamá? Porque no tiene ¿De qué nacionalidad es? Exacto. ¿De cuál nacionalidad es? Para saber si ese muchachito le damos papel de extranjería o no. Claro. Oigan lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo muy responsablemente. Eso fue objeto de nuestra denuncia a los jueces de la Junta, que se nos sentaron los 5. Pero también tenemos conocimiento. No hay manera de corregir eso en manos de la Junta. De madres haitianas que entregan una cédula de dominicana, y hay dominicanas que han salido que en un mismo año han tenido hasta 10 partos. Claro. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? ¿Hay régimen de consecuencias para eso? La nulidad de todas esas certificados de... No, eso es penal. Claro, pero porque eso es nadie penal. acciona, Supresión de Estado acciona. se llama ese crimen. Ahora bien, 2 años mínimo. ¿qué vamos a lograr? Y voy a entrar en la parte legal de la resolución. ¿Qué vamos a lograr con una disposición que, bien ustedes explicaron, realmente no encontramos la base jurídica para sostener esta resolución 317? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a fomentar el abandono. El abandono. Se va a fomentar en el país de manera incontrolable. Y tengo unas estadísticas, por ejemplo, de los últimos meses. Por ejemplo, el CONANI reportó en los últimos 6 meses del 2017, reportó 68 niños en abandono. De esos 68 niños en abandono, 39 fueron sometidos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para la sentencia en filiación desconocida o acta de carencia. Exacto, o acta de carencia, como tú bien señalas, para fines de la adopción. Ese procedimiento se ha llevado perfectamente en el país en medio de las circunstancias, porque estamos trabajando con el tribunal competente, con esa facultad que tiene el CONANI, según el artículo 126, letra E, que se ha confundido muchísima, esa por dominicanos, por supuesto, no por abogados. Esa capacidad del CONANI precisamente es para esos niños, que el CONANI se convierte en su tutor ad hoc y va a establecer el consentimiento, pero el tribunal es lo que prevalece. Entonces, en el aspecto jurídico de la resolución, no hemos visto realmente que la ley 659 ninguna cápite le dé esa facultad al oficial, no. No podemos confundir los requisitos establecidos en las normas que mencioné anteriormente con la responsabilidad que tiene el oficial. Muchos han buscado una brecha de que el oficial podría recibir una declaración, pero recordemos que no está capacitado para establecer cambios. Si bien en estas recomendaciones que nosotros elaboramos y hacemos énfasis en los requisitos y las sanciones, el oficial va a plasmar, y lo establece claro el artículo 38 de la ley 659, donde él tiene que establecer de manera precisa el lugar de nacimiento, el nombre de los padres, sus generales, de manera... Nacionalidad, claro, se la va a inventar. Primordial. Entonces, ¿cómo el oficial del Estado Civil va a proceder a emitir un documento de declaración? ¿Y cómo se ha redactado ese libro en los hospitales sin que cumpla con los requisitos establecidos por la ley? No, la Junta Central Electoral hasta el momento de nuestra denuncia no conocía cómo era el procedimiento. No lo conocían. Pero es que la Junta se vino a enterar de eso es la rectora, porque quien les habla
La Junta de la Rectora. fue del registro civil. materialmente. Pero claro, desde el punto de vista del procedimiento antes de la declaratoria en la Oficialidad de Estado Civil, ellos no controlan y desconocían cómo era el mecanismo administrativo de captación de información en los hospitales públicos. Parte de la debilidad que Y eso es hablaba. parte de la debilidad Pero también de la que ha Es partido. que la resolución. incluso ahí hay una figura en representación de la Junta Central Electoral. Pero no funciona en todos los hospitales. No, hay dos no hospitales funciona. que En la práctica están, no existe. que están. Pero yo yo entiendo. quiero también aportar que no es que el oficial civil le va a poner el apellido. No. Lo que la Junta Central Electoral, a través de la resolución, ha querido sanear es el nombre y el apellido que se va a solicitar en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Con relación a la declaración. Y que se nutran de ese catálogo que ella Exactamente, inventó. que se nutran de ese catálogo, pasando por encima a las otras instituciones que son los que llevan el nombre Lo lamentable de de quien este caso, lo ha sí, solicitado. lo lamentable de este caso es que no se trata de una simple declaración de niños y niñas. Ya en este caso Hay se más trata 221 de personas adultas, que Pero es la solo- especialidad de la solo materia. 29 ¿Cómo han menores podido de edad. ustedes escuchar de boca de estos profesionales destacadísimos en estas áreas especializadas? Eso se va necesariamente a tener que modificar. Somos un equipo, y estamos disponiendo de nuestro tiempo dentro de nuestras obligaciones en nuestros despachos respectivos y vamos a preparar un aporte al país. El comité, ANAI, el doctor Trajano, Potentini también. Vamos a preparar unos anteproyectos de resolución, así como anteproyectos de ley para ponerlo a disposición de la Junta, para tratar de que de este tollo podamos sacar algo bueno. Pero un apunte, Juan Miguel, realmente nosotros estamos en contra de que se tome una decisión violatoria de nuestras normas, pero no estamos en contra de que de manera idónea se le resuelva el problema a estas Lógico, personas. exacto. Claro. Pero Amigos, no es- muchísimas gracias por habernos acompañado. El lunes doña Consuelo Despradel está con todos ustedes. Tengan muy buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado.